discreto o puede ser digital. Ya no es lo mismo una señal de tiempo discreto que de Entra a tu tiempo cuenta de ChatGPT. o digital, Pregúntale, ¿correcto? ¿sabes cómo funcionan las cuentas de Google? Bueno, ¿Cuántos esto ya lo hemos dispositivos puede corroborado abarcar? también en la parte práctica, ¿Qué te dice? ¿no? Y entonces vamos a seguir avanzando. Las señales analógicas, ¿no? Las señales analógicas tienen la característica, ¿no?, de que siempre van a representar o ser representadas por una cantidad. Esa cantidad puede ser un voltaje, puede ser una corriente. Normalmente la magnitud a través de un sensor se convierte en una magnitud eléctrica, ¿ya? Entonces eso es lo que un sensor. Yo puedo eso conceptuar así de esta manera, ¿ya? Yo tengo una magnitud a medir, por ejemplo, una temperatura, ¿ya? Ahí está la temperatura. Es la magnitud física, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá ahí está presente esa magnitud. Ahorita no quiero medirla. Entonces yo necesito un sistema de medición, normalmente un sensor, le vamos a poner S, ¿ya? Lo que hace el sensor es convertirme esta magnitud física en una magnitud, vamos a ponerlo así conceptualmente, Política de Google de dispositivos. una magnitud eléctrica. Si es una magnitud eléctrica, ¿qué puede ser entonces? Puede ser un voltaje, puede ser una corriente o puede tal vez ser una resistencia. Esas son las tres magnitudes eléctricas fundamentales, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, esta magnitud eléctrica, voltaje, intensidad o resistencia es proporcional a esto. Entonces, hago operaciones de proceso, ¿no? Hago operaciones de procesamiento y entonces veo cuál es la relación, ¿sí? ¿Cuál es la relación? Y entonces yo ya tengo la magnitud medida, pero en corriente o medida en voltaje o tal vez con una resistencia. Pero yo no puedo hablar y decir, tengo, ¿qué se me ocurre? Ya tengo 5 voltios de temperatura. ¿Y eso qué significa? Tampoco saldríamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hay que hacer el tratamiento para que se muestre esa información de voltaje como queremos que se muestre, o sea, como una temperatura. ¿Correcto? Ya está. Entonces, eso es, ¿no? Eso es lo que dice acá. ¿Ya? Para señales analógicas, ¿sí? Por ejemplo, en los cassettes o cómo se representan físicamente, con una distancia lineal o con un campo magnético. ¿Cómo están grabadas las señales en un disco duro, por ejemplo? Ya no los actuales, ¿no? Ahora los discos duros de las computadoras son de estado sólido, o sea, son electrónicos, ¿correcto? Pero más antes de eso existían los discos duros electromecánicos. Un disco duro era una superficie magnética y la información estaba grabada así como dice acá también, como campos magnéticos. Esos campos magnéticos, para leerlos, que orientaban, ¿no? Los cabezales que tenían otro campo magnético interactuaban y eso me generaba los unos y los ceros, ¿ven? Entonces toda una tecnología alrededor de eso. ¿Ya? Listo. Igual acá, ¿no? En los LPs, los discos de vinilo también les comenté, creo, ¿sí? Información analógica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso en realidad es una distancia angular, ¿no? ¿Y estos qué son? Los saltos, ¿no? Llevando la aguja en el vinilo, ¿correcto? Y entonces esos saltos son los que me provocan ondas mecánicas, vibraciones, y esas ondas mecánicas son amplificadas y luego tenemos el sonido que escuchamos pues cuando ponemos un vinilo, ¿correcto? En un tornamesa. Y ahí está, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con las señales analógicas, ¿ya? ¿Qué pasa acá? ¿Qué me dice, no? Que para tener, ¿no?, en un sistema analógico un valor exacto de voltaje, ¿no?, es importante representar adecuadamente esa cantidad. ¿Ya? Listo. Entonces, de acuerdo a eso, como las cantidades son infinitas y entonces no hay una cantidad exacta que me represente algo de manera también exacta, son muy susceptibles al ruido. Los sistemas analógicos son muy susceptibles al ruido. ¿Correcto? Listo.
Ahora, ¿cómo representamos físicamente cantidades o señales digitales? ¿Sí? La cantidad digital o la información digital está representada por dígitos binarios, ¿no es cierto? Dígitos binarios. ¿Cuáles son esos dos dígitos binarios? El 1 y el 0, ¿no? Eso se llama bit, ¿no? El bit, ya está. Cualquier cantidad digital o cualquier señal digital puede ser representada por bits, ¿ya? Entonces, este bit puede tomar el valor de 1 o puede tomar el valor de 0, ¿sí? Como está acá, ¿ven? 0 y 1, ¿no? 0 y 1. ¿Cómo represento ese 0? ¿Cómo represento ese 1? ¿No? Entonces, igual tengo que darle un valor a esto, ¿no? Idealmente, esto en la tecnología TTL, ¿sí? Que es la usual para trabajar con sistemas digitales básicos, vamos a decir así, ¿ya? Sistemas digitales básicos. Entonces, esto quiere decir lógica transistor-transistor, ¿ya? De ahí viene ese nombre, TTL, lógica transistor-transistor. El transistor es capaz de representarme, ¿no? Estos dos conceptos, o un 0 o un 1, ¿ya? Un 1, el transistor está saturado. Un 0, el transistor está en corte, ¿correcto? Son los estados, ¿no? Aparte de lo que trabaja el transistor, amplificación, esa es la zona lineal del transistor, ¿ya? Esto seguramente están viendo en circuitos electrónicos o ya lo verán. Y esto idealmente se representa como un 0, ¿ven? 0 y 1, ¿no? Entonces, 5 voltios, acá lo tienen, ¿no? Y 0 voltios. Pero imagínense un sistema, si fuera exacto esto, lo que tenemos que hacer. 5 voltios, ¿no? O 0 voltios. 5 voltios para el 1, 0 voltios para el 0. Con 0 casi no habría problemas porque lo conectamos a tierra y ya está. Tenemos el nivel 0, ¿no es cierto? Aunque siempre hay fluctuación. Pero más con el 5. ¿Qué pasa si sería 4.95? ¿Ya no sería 1? ¿Sí? Un rango. ¿Sí? Entonces se trabaja con un rango, como ven acá, ¿ya? Se trabaja con un rango, ¿ya? Y este es el rango para TTL, justamente. Entonces, entre 2 y 5 voltios tenemos una cantidad binaria 1, ¿no? Entre 0 y 0.8 voltios tenemos la cantidad binaria 0, ¿correcto? Y entre 0.8 y 2 voltios no se puede interpretar esa información, ni como 0, ni como 1. Eso es tecnología de los sistemas digitales, de los circuitos integrados digitales, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, según la tecnología, estas cantidades pueden cambiar, pero la idea es esa. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cómo se representa matemáticamente, no? Una cantidad binaria, ¿no? ¿Y qué significa en forma decimal o en nuestro sistema numérico, que es el que utilizamos, ¿no? Vamos a utilizar uno cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, 1, 0, 1 y 0, ¿correcto? Todos los sistemas de numeración son posicionales, ¿ya? Son posicionales. Esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, ¿correcto? Y entonces esta cantidad binaria, ¿cómo estaría representada? ¿No? Estaría representada como 0 por la base elevado a la posición, ¿correcto? ¿Ya? Más, vamos a escribirlo así, ¿ya? Más 1 por 2 a la 1, ¿no? Más 0 por 2 a la 2, más 1 por 2 al cubo. ¿Listo? Y entonces, de acá yo puedo sacar fácilmente cuál es el valor de este número que está en binario en base 10, ¿no? ¿Qué hago? Lo único que sumo, pues lo que me dice ahí, la operación, ¿no? Este es 8, este es 0, este es 0, no, este es 2 y este es 0, ¿no? Y ahí está, ¿ven? 10. Entonces esta es la cantidad 10, representada con 4 bits, ¿no? Representada con 4 bits, ¿correcto? Y ahí está, ¿ven? Entonces eso es lo que me dice, ¿no? Por este lado de acá. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ustedes verán que no se puede representar todo, pues, en forma binaria, ¿no? Entonces, ¿qué hace la información digital? ¿No?
le resta a la información analógica. No, porque no habrían suficientes dígitos o cantidad de dígitos para representar el infinito, que son las cantidades analógicas. Esa es la razón, ¿ya? Entonces, por eso decimos que las computadoras o los sistemas digitales en general son sistemas finitos. Tienen un principio y tienen un final. No puedo representar cualquier cantidad. ¿Correcto? ¿Ya? A diferencia de los sistemas analógicos que son infinitos, ¿sí? Y esa es una ventaja de la información analógica sobre la digital, por ejemplo. ¿Ven? ¿Ya? Y hay razones para seguir usando información analógica, ¿no? Por ejemplo, en transmisiones de información a muy altas frecuencias se siguen utilizando técnicas analógicas, ¿correcto? ¿Ya? Y hay otra razón también, ¿no? La muy alta frecuencia no se la puede llevar al mundo digital, ¿ya? Eso lo vamos a justificar cuando veamos, por ejemplo, lo que se denomina muestreo, ¿ya? Y el teorema de Navier. ¿Está claro esto entonces? ¿Sí o tienen preguntas? Si no pasamos. ¿Está claro? Sí. Sistemas, ¿no? Estamos en la parte de introducción, ya después vamos a ver esto en detalle. Entonces, hay sistemas de tiempo continuo, hay sistemas de tiempo discreto, ¿correcto? Miren, sistemas de tiempo continuo, operaciones en T, ¿no? Operaciones en T. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a este sistema? Un sistema integrador. ¿Ve? Un sistema integrador. ¿Por qué? Porque la operación que hace es integrar esta señal en un determinado tiempo, ¿no? Y el resultado es la integral. Acá tenemos la integral, ¿correcto? ¿Ya? Y este es un sistema discreto. El sistema discreto, ¿sí? El sistema discreto no puede integrar, porque no es infinito. Trabaja con valores finitos, una cantidad de valores, ¿no es cierto? De muestras. Y entonces nos devuelve ¿qué? La suma acumulativa, y ese es el sistema acumulador, que sería su sistema equivalente en el sistema discreto del sistema integrador. ¿Correcto? Ahí está, ya. En general, solamente el enfoque conceptual por el momento, hay sistemas continuos, hay sistemas discretos. ¿Correcto? ¿Qué hacen los sistemas en general? Sea discreto o sea continuo. Como dice acá, ¿no? Hace una transformación, hace una operación. ¿Correcto? ¿Sí? Hace una operación. ¿Con quién? Con la entrada, ¿no? Y devuelve una salida en base a la operación que realiza. ¿Correcto? Acá se aprecia esto, ¿no? Si acá entra, ¿sí? Si acá entra esta señal, entonces en un sistema continuo, ¿qué va a salir por acá? La integral de esa señal, ¿correcto? La integral de esa señal. Si lo llevamos al aspecto matemático que ustedes conocen, si acá entra una función seno, entonces acá va a salir un coseno, ¿no? Porque la integral de seno es coseno. ¿Ya? ¿Listo? ¿Y quién implementa esto? ¿Quién implementa eso? ¿Existe eso? Sí, hay sistemas integradores analógicos, ¿no? ¿Cómo se construyen esos sistemas? En base a los amplificadores operacionales. ¿Ya los conocen? Todavía. Todavía no los conocen. Ya. Les voy a presentar ya al OPAM. ¿De acuerdo? Este es un OPAM representado así, ¿no? Más, menos, y este es el OPAM. Entrada no inversora, salida. Alrededor de esto yo le pongo una red resistiva o de capacitores o de inductores y se vuelve un integrador. El integrador es muy sencillo. ¿Ya? A ver, no, vamos a poner esta así mejor, desde acá. Este lo llevo a tierra, acá una resistencia, ¿sí? Y acá un capacitor, y ahí está el integrador. Si yo pongo acá X de T, acá va a salir Y de T.
Miren cómo se traduce, ¿no? Lo que quiero que observe es cómo traducimos esto a algo físico, tangible. Es un circuito electrónico, ¿no? Es un circuito electrónico. Y ese es un integrador, por ejemplo. ¿Ven? ¿Qué son los op-amps? Era lo que había antes de que existan las computadoras. Se llama así, amplificador operacional. ¿Por qué? Porque hace operaciones. Acá pues está integrando, ahí está, ahí lo tiene. Hasta el op-amp está integrando, ¿correcto? ¿Habrá un derivador? Sí. ¿Habrá un sumador? Sí. ¿Un restador? Todo lo que quieran se puede hacer con electrónica, con el op-amp. Porque esas eran las famosas computadoras analógicas, ¿correcto? ¿Cómo multiplicábamos, cómo dividíamos, cómo procesábamos una señal, pues, ¿no es cierto? En base a operaciones. Pero no había nada digital, todo era analógico. Entonces ahí nació el op-amp. ¿Estamos? Ahí nació el op-amp. Ya ha tenido su vigencia, ¿no? Hasta que aparecieron estos sistemas. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Y esto cómo se implementa? Tengo que hacer esta operación, ¿no? Por cada valor de K que viene desde el menos infinito hasta N, ¿sí? Por cada valor de K lo voy a acumular acá, se va a ir acumulando, ¿no? O sea, si yo tengo, miren, esta secuencia, ya, como ya conocen secuencias, ¿no? X de N va a ser esta secuencia, 1, 2, 3, ¿correcto? Nada más, así de sencillo, ¿ya? Ahí comienza. ¿Cuál sería el resultado para Y de N? No. Tampoco. A ver, entonces, traduciéndolo para esto, de acá, ¿cómo sería? Sería la sumatoria, ¿no? Desde K igual a 1. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Esto. Vamos a ir hasta N, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, N va a ser nuestro límite. ¿Sí? Ya está. Entonces, y K igual, desde menos infinito, ¿no? Para cada valor de K, ya, entonces se repite tal cual, ya, entonces ahora empecemos, ¿no? ¿K de dónde viene? Entonces, acá, ojo, lo que quiero calcular, yo quiero calcular Y de 0, entonces, ¿cuál es mi límite ahora en la sumatoria? N es mi límite, ¿ven? Entonces, ¿y de dónde viene? De menos infinito, ¿no es cierto? Pero ¿qué hay antes de menos infinito? En esta señal, todos son ceros. Entonces, estoy sumando. Cuando K vale menos 10, ¿cuánto vale? 0, 0, 0, 0, hasta 0, que vale 1. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? 1. Y después, ¿cuál es el otro resultado? Para Y de 1. Este, el anterior, más este. Porque tengo que sumarlo. 3. ¿Y cuál? Ese sería Y de 1. Y Y de 2, 6. Ese es un sistema acumulador. Va acumulando todo lo anterior. ¿Correcto? Como se podrán fijar, acá estamos haciendo operaciones también, ¿no es cierto? Operaciones. Y entonces, ¿esto qué es? Este es un sistema procesador de señales digitales. ¿Ven? ¿Y las operaciones en base a qué se hacen? Esto es un algoritmo. ¿Sí? ¿Y los algoritmos cómo se implementan? Con programas, con software. ¿Ven? Entonces esto es hardware más software, que ya se ha comentado. ¿Ok? Listo. Sistemas analógicos, sistemas digitales, o sistemas de tiempo continuo, sistemas de tiempo discreto. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Entonces no se olviden, un sistema siempre va a ser una operación, una transformación. Un operador va a manejar este concepto. ¿Ya? Listo. Sí, claro. ¿Cómo? No es rochoso porque dame la vuelta hacia La transformada Z, como dicho, es una herramienta matemática que me va a ayudar a analizar este tipo de sistemas. Solo eso, me va a ayudar a analizar.
O sea, porque analizar los sistemas, este es el tiempo discreto n, ¿no? Y esto es t, ¿sí? Entonces, a ver, lo que dijimos, ¿no? Si trabajamos en t y queremos ver cómo se comporta dinámicamente esto, ¿qué tendríamos que plantear de este sistema? ¿Qué tendríamos que plantear de este sistema? Acá está. Para saber su comportamiento, poderlo analizar, etc. Tendría que plantear su ecuación diferencial, ¿correcto? Y trabajar con ecuaciones diferenciales es complicado, ¿sí o no? Sí, ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos a un sistema algebraico, no, ya no de ecuaciones diferenciales, sino a un sistema o a una ecuación algebraica mejor. Y para eso es la transformada, ¿ven? Entonces acá, con este sistema, yo utilizaría la transformada de Laplace, ¿no? Acá lo utilizamos la transformada Z, ¿sí? Entonces, ¿qué es la transformada Z? La transformada Z es una herramienta matemática que me ayuda a analizar los sistemas, en este caso de tiempo discreto, ¿correcto? Ya está. Clases de sistemas, ¿no? Entonces, este ya es una lámina que me muestra cómo se relacionan ambos mundos, ¿no? Por acá tenemos a los sistemas analógicos, ¿sí? Por acá tenemos a los sistemas digitales. Si queremos tratar la información, ¿no?, de señales de tiempo continuo y lo que me producen sus propios sistemas, entonces tengo que llevarlo al mundo digital a través de una conversión. ¿Ven? Entonces, ¿qué clases de sistemas hay? Ahí están las tres columnas, ¿sí? La primera columna, sistemas analógicos. La tercera columna, sistemas digitales, que es lo que hemos explicado. Para hacer, ¿no?, que estos dos sistemas se comuniquen y pueda realizarse operaciones acá o acá, entonces hay una tercera clase de sistema denominados sistemas de interfaz, ¿correcto? Que son los que me permiten, ¿sí? Que son los que me permiten, como hemos dicho, llevar información de estos sistemas a estos sistemas y viceversa también, ¿no es cierto? Porque ¿de qué me sirve acá la información digital? Unos ceros, nosotros no escuchamos música, ni vemos, ni nada en unos y ceros, ¿correcto? Entonces tiene que estar de acuerdo a lo que nosotros percibimos, nuestros sentidos perciben, ¿no es cierto? Nuestros sentidos perciben, entonces tenemos que llevar esa información nuevamente al mundo analógico, ¿ya? Cuando pasamos del mundo analógico al digital, el sistema de interfase que me va a permitir eso es el ADC, un conversor analógico a digital, ¿correcto? Un conversor analógico a digital. Cuando vamos del mundo digital al mundo analógico, quien me va a permitir esa interfaz o quien me va a permitir eso es un conversor digital analógico, ¿ya? O un DAC. ¿Listo? Acá hay inmersos varios procesos, ya hemos mencionado, ¿no? En ambos. ¿Listo? Por si acaso. Muy bien. Entonces, acá lo que dijimos un poquito, ¿no? Las técnicas de tratamiento analógico en los sistemas de tiempo continuo, ¿no? Y normalmente están implementadas ¿por quién? Por circuitos electrónicos. ¿Ya? Acá en el mundo digital, ¿sí?, se utilizan técnicas numéricas, ¿no? Técnicas numéricas y están implementadas por electrónica digital. ¿Ya? Es otro gran mundo de la electrónica. ¿Correcto? Listo. Lo que dijimos, ¿no? Algo de la interfaz, ¿ya? Algo de la interfaz. ¿Sí? Analógica a digital, la conversión. ¿Sí? Hay tres operaciones. ¿Listo? Hay tres operaciones. Muestreo, cuantización y codificación. Ahí está, ¿ya? Muestreo, cuantización y codificación. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, esos tres pasos para conseguir una señal digital. Nosotros vamos a trabajar con señales discretas.
Entonces, ¿cuál de esos tres procesos me devuelve una señal discreta? El proceso de muestreo, ¿correcto? El proceso de muestreo, ¿ya? El proceso de muestreo es suficiente para conseguir, partiendo de una señal, ¿sí? Partiendo de una señal de tiempo continuo, una señal discreta. ¿Ya? Solamente el muestreo. ¿Correcto? Ahora, todos estos procesos, por si acaso, también están implementados por circuitos electrónicos. ¿Ya? Entonces, dentro de un ADC, que es un circuito electrónico ya muy integrado, que hace la conversión, o sea, entra analógico por un lado y por el otro lado salen códigos, ¿correcto? ¿Qué habrá dentro de él? Como bloques, ¿no? Habrá un muestreador, habrá un cuantizador y habrá un circuito codificador, ¿correcto? Ya está. El código que sale acá es de precisión finita, como dice ahí, ¿ven? Entonces me va a representar un número que se va a aproximar mucho al valor real de este, ¿sí? Por eso se dice de precisión finita, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta eso, ¿no? En cambio, la información, ¿no? La información del muestreador, ya hemos dicho, no, esto es infinito, ¿ya? Estos valores son reales. Por lo tanto, pueden tomar valores infinitos. Lo que es discreto es el eje de tiempo, ¿no? Y en estas señales. ¿Correcto? Listo. Entonces, eso es lo que hay o lo que existe dentro de un conversor analógico a digital. ¿Ya? Algunas cuestiones prácticas. ¿Qué cosa? El número de bits. Mientras más bits tenga el ADC, mejor resolución tiene, mejor representación de la cantidad analógica puedo hacer. ¿Ya? Lo usual de los ADCs es que se trabaje con 8 bits. Hay de 10 bits, hay de 12 bits, ¿no? Hay de hasta 16 bits, me parece. ¿Correcto? Listo. Entonces, ahí están los ADCs, ¿ya? En algunos aspectos prácticos. El otro, ¿no? El proceso de conversión digital o analógico, ¿no es cierto? Tengo una señal discreta, ¿sí? Y quiero convertirla a una señal de tiempo continuo. Entonces, el proceso que se hace, ¿sí? El proceso que se hace para hacer la conversión es la interpolación. Ya lo conocen, ¿no es cierto? O sea, es un proceso que lo hemos hecho en métodos numéricos, ¿ven? Es un algoritmo. Entonces, yo quiero interpolar. ¿Por qué quiero interpolar? Porque tengo, miren, el concepto es muy sencillo. ¿Por qué quiero interpolar? Porque quiero unir esos puntos con una curva. Eso es todo, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría unir esto con líneas rectas, ¿ya? Así, ¿no? Listo. Ahora yo les preguntaría, ¿la línea roja se parece a aquello? Sí se parece, ¿correcto? Sí se parece, ¿no? Pero quiero una mejor representación. Entonces ya no voy a utilizar una línea recta, ¿no? Sino cada 3 puntos voy a trazar una curva. Entonces ya voy a tener algo así, ¿no? ¿Y eso se parece más a lo real? Sí. ¿Ven? Entonces dependiendo de la interpolación que use, se va a representar mejor la información analógica. ¿Sí? Entonces, el proceso es este de acá, interpolación. ¿Ven? ¿Y qué algoritmos conocen para interpolar? El de Newton, el de Lagrange, ¿no es cierto? Que son métodos que ya se utilizan. ¿Ven? Listo. Y todo eso se hacía mediante programas, ¿no? Entonces ahora ese programita, ese algoritmo, lo ejecuta ¿quién? Un procesador digital de señales. ¿Se dan cuenta? Y ya tienen esto. Entra señales discretas, sale lo analógico. Ojo que esto es ideal, ¿no es cierto? Esto es ideal, ¿ya? ¿Qué pasa si tenemos información digital? Entonces ya tenemos que tener un proceso de reconstrucción física, como dice acá, para construir mi
señal analógica. ¿Correcto? Primero obtengo estos niveles, vamos a decir, ¿no? Pero después yo tengo puntos acá, puedo tomar los puntos finales, esto, ¿no? De cada uno de los... ¿Y qué tengo? Ya tengo esto de acá y luego puedo hacer la interpolación y entonces voy a reconstruir, ¿no? Y entonces estos códigos binarios representan esta señal. ¿Correcto? Así es como funciona. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos también en forma conceptual, ¿no? Lo que es un conversor digital a analógico. ¿Ya? Y ahí tienen ya el proceso DSP en su conjunto, ¿no es cierto? El procesamiento digital de señales, ¿no? DSP o PDS, ¿no? Para nosotros cristianos. ¿De acuerdo? Si me dicen, ¿no? Si me dicen, ¿cuáles son las áreas de la ingeniería que envuelve el PDS, ¿no? O DSP, ¿correcto? La conversión, ¿no? De tiempo continuo de señales o la conversión de tiempo discreto, ¿no? De señales de tiempo continuo o de señales de tiempo discreto. A números o secuencias, ¿no? A secuencias de números, perdón. ¿Sí? La transformación de señales de tiempo discreto y la extracción de información desde estas señales, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De la computación digital, ¿no? La conversión de señales de tiempo discreto, ¿no? En señales de tiempo continuo. Esos son los rubros que se tienen que ver en el DS. Nosotros no vamos a ver todos esos rubros, ¿correcto? Sí, porque no, ya sería muy extenso todo esto. Entonces esto y esto lo vamos a asumir, ¿no? ¿Qué vamos a ver nosotros? El sistema de tiempo discreto, propiamente. ¿Ya? Listo, ¿no? Y ahí tienen, ¿ven? De estas ideas, en teoría, se extiende de manera práctica todo eso, ¿no? Les he mencionado sensor, ahí está el sensor, pues, ¿no? Es el que va a capturar la magnitud física, ¿no? La magnitud física. Entonces, tengo acá la magnitud física, ¿en qué forma? Corriente o voltaje, ¿ven? O resistencia. ¿Listo? Le aplico un filtro analógico, por si acaso, en este caso, a esta señal para limpiarle el ruido que pueda tener, ¿sí? Y recién hago el proceso de conversión, ¿sí? Acá yo voy a tener ya información digital. Se procesa la información digital, ¿sí? Y luego de que tengo el resultado digital, lo vuelvo al mundo analógico a través del DAC, ¿sí? Hago un filtrado también para reconstruir la señal, ese es un requisito del DAC, ¿sí? Y luego ya tengo la información procesada ya, por cierto, ¿no es cierto? ¿Sí? Procesada. Y ese es todo el camino. ¿Ok? Listo. Y ahí tienen lo que es el procesamiento digital de señales en forma de diagrama de bloques. ¿Qué podemos hacer con el procesamiento digital de señales? ¿No? Esta es mi señal, ¿de acuerdo? Y esta señal, como se puede ver, tiene este ruido. ¿Ya? Tiene este ruido. Entonces lo que podemos hacer es un proceso de filtrado, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se hace el proceso de filtrado? Mediante análisis espectral, ya, mediante análisis espectral, la señal, ¿no? Útil tiene una determinada frecuencia. Y la señal de ruido o de interferencia también tiene una determinada frecuencia. Entonces, el análisis espectral, que es el análisis que se hace en frecuencia, me permite separar ambas componentes, ¿ven?
Y entonces yo separo la componente de útil, vamos a decir así, la señal útil de la señal de interferencia, ¿sí? Y una vez que las tengo separadas, entonces a esta que hago, la elimino, pues no, digo, no, eso no me sirve. Y entonces me queda esto, después del proceso de filtrado. Estaba así, ¿no es cierto? Y entonces ahora está así. ¿Ven? Y entonces, eso es lo que se hace, uno de los tantos procesos que se hace en el tratamiento de información, ¿no? De información, ¿ya? Entonces, ahí tienen, ¿no? Ahí tienen un ejemplo claro de qué es lo que se hace, ¿no? El filtrado de señales, ¿ya? Extracción de información, ¿no? Extracción de información, ¿correcto? Entonces, tenemos una señal SG, ¿no? O la señal, les hablé en la clase de práctica y también en la anterior, me parece, de lo que son las señales de los electrocardiogramas, ¿ya? De los electrocardiogramas. Entonces, nosotros se puede estimar, ¿no? Se puede estimar la velocidad de las pulsaciones o el ritmo cardíaco, como quieran llamarle, ¿sí? ¿No? Viendo la distancia entre estos puntos, ¿de acuerdo? La distancia entre estos puntos. Entonces, esta es la señal, ¿no? Y entonces, basándome en esa señal, voy a generar los pulsos que voy a medir y son los que voy a detectar. ¿Para qué? Para medir luego, ¿no? El ritmo cardíaco, ¿de acuerdo? ¿Qué hago con esta señal? Que es lo que me producen los sensores que se conectan mediante esas onditas que les ponen a los pacientes, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos son los pulsos, entonces los puedo primero derivar, ¿ven? Los derivo y luego hago una combinación de esas dos derivadas y obtengo estos pulsos. Y esto es el ritmo cardíaco, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, de esta señal que está así, estoy obteniendo solamente el ritmo cardíaco, el pulso, el más grande, pues no. Esto son otra cosa, esto también por si acaso es información, pero para los médicos, pues no es cierto. ¿Sí? Nosotros no vemos nada ahí, ¿no? Puede parecer, ¿qué estará pasando acá? No, acá es donde generalmente se detectan las anomalías que tiene Puede ser la respiración. el corazón. Exacto. No, acá esta es información de las válvulas, ¿no? Entonces, está trabajando mal ahí, porque el ritmo es uno, pero ustedes quieren solamente el ritmo, ya está. ¿No? ¿Listo? Entonces, así funciona, ¿ya? ¿Qué dice? Todos los algoritmos que hacen esto son implementados usando DS, ¿no? Entonces ahora ustedes tienen su reloj y tienen ese ritmo cardíaco y ahí está, ¿no? Le ponen la opción y hay un sensor que capta en base a cómo fluye la sangre, ¿no? Y entonces tiene ¿correcto? Aplicaciones, ahí tienen, ¿ya? ¿No? Áreas de aplicación y los algoritmos, o la mención algunos de los algoritmos que se utilizan, ¿no? Para las operaciones normales, clave, ¿de acuerdo? Convolución, correlación, filtrado, ¿no? Transformación de discreta, modulación, análisis espectral, filtros adaptativos, ¿sí? Y pueden ver acá, ¿no? Telecomunicaciones, transmisión, modulación y desmodulación, ¿no? Lo clásico para transmitir información, por ejemplo, ¿ya? Entonces, basada en esta lámina, ustedes van a escoger su proyecto de el fin de curso que hemos quedado, ¿cierto? Entonces, quieren hacer una aplicación, ya, voy a hacer ecualización, ya está. ¿Cómo se hace la ecualización? ¿Sí? ¿No? O quiero hacer convolución, quiero hacer filtrado, ¿no? Que es lo usual, ¿ya? Pero fíjense todo lo que se puede hacer, ¿no? Ahora está muy de moda lo que es el procesamiento de imágenes y video,
¿Sí? Todos esos filtros que tienen en su teléfono y donde se ponen caras y no sé, la distorsión, aparece otra cosa, o lo que crean los avatares, todo eso es DSP. ¿Correcto? Y está implementado, ahí está, ¿no? Todo eso es software. Todo eso es software. ¿Correcto? Y entonces pueden desarrollar una aplicación para su teléfono. ¿No? Por si acaso me habla, desarrolla, ¿no? Crear una aplicación así y lo exporta para el código Android o iOS, ¿no? Y ahí desarrolla su aplicación y así hacen su propia aplicación, ¿no? ¿Correcto? Entonces eso se puede hacer. Eso se puede hacer. ¿Ya? Listo. Ya acaban de escoger, ¿ya? Y ahí está un resumen de todo lo que correcto. Ya vemos la estructura. ¿Listo? Tu marido. Y suena. Bien. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama el que ha explotado? Ha implosionado. Ocean Gate, ¿no? Ahí lo vamos a poner por Ocean Gate. ¿Lo puede aperturar en el aula virtual? Y no se hablamos cuando expusimos. Va a haber un proyecto de fin de curso, no de fase. Ingeniero, ¿lo puede aperturar en el aula virtual? ¿Qué cosa? ¿Lo puede aperturar en el aula virtual? ¿O eso es tarea positiva? Esta segunda, Sí. no, todavía no, es que todavía no estoy en la unidad, es que estoy corrigiendo algunas cosas. Recién lo voy a explicar, ¿ya? Listo. Vamos a ver entonces, ahora sí ya, de lleno, primero señales y después sistemas de tiempo. Correcto, vamos a avanzar hasta ahora. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Sí? Describir señales de tiempo discreto matemáticamente, ¿no? Y generarlas, manipularlas, plotearlas mediante MATLAB. Ya hemos hecho algo de eso, ¿no es cierto? ¿Sí? En la parte práctica. ¿Ya? Clasificar a los sistemas de tiempo discreto, si son lineales, invariantes en el tiempo, son causales, son estables, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y mostrar qué relación hay entre la entrada y la salida de ese tipo de sistemas. ¿Ya? Correcto. Determinar analíticamente lo que es la convolución de secuencias. ¿Ya? La operación de convolución, ¿han hecho convolución en tiempo continuo? No, eso se ve cuando se ve Laplace. Cuando se ve Laplace. Entonces, así como existe la convolución de tiempo continuo, existe la convolución de tiempo discreto. Esta operación de convolución en el mundo discreto, ¿de acuerdo? Que es el que vamos a ver, es muy importante porque ya me devuelve la respuesta de los sistemas. Entonces vamos a analizar esa partecita de forma detallada. ¿Ya? De forma detallada, ¿no? Y determinar, dice, numéricamente la respuesta de un sistema de tiempo discreto descrito por todo esto que dice acá es lo que nosotros hemos llamado la ecuación de diferencias, ¿correcto? La ecuación de diferencias. La ecuación de diferencias tiene la característica de que tiene sus coeficientes constantes. ¿Sí? Si los coeficientes de la ecuación de diferencias son constantes, entonces se trata de un sistema lineal. ¿Ya? De un sistema lineal. A ver, comencemos entonces. Algunas cosas ya hemos visto, de repente se repetir. Ahí está una señal de tiempo discreto. No hay nada más que decir al respecto, a no ser que alguien tenga de ustedes una pregunta respecto de esto, específicamente. Que no entienda, que quiera que se aclare, etc. De lo que es una señal discreta. ¿O está claro para todos? Si tienen alguna pregunta, sí. Una pregunta. Las señales antes del cero, o sea, Sí. signos negativos, o sea, puede tomar cualquier valor, ¿no? No siempre va a ser cero.
No, no siempre va a ser 0, como en este caso, ¿no? Mira acá, por ejemplo, estamos en el tiempo discreto -1, ¿no? Y hay un valor de tiempo discreto, ¿sí? Y acá también, ya que es 0, y acá más atrás puede tener más valores. Las señales que tienen valores antes del 0 se denominan señales anticausales, ¿ya? Anticausales, ¿correcto? Y entonces, ¿qué quiere decir que haya, si se trata de un sistema, veámoslo así, ¿ya? ¿Qué quiere decir que existe información antes de que sea el tiempo 0? ¿El tiempo 0 cuál es? El inicio, desde que lo pongo a trabajar a mi sistema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hablando de sistemas, desde que lo pongo a trabajar a mi sistema, ¿no? Entonces, acá lo voy a poner a trabajar a mi sistema, pero sin embargo en mi sistema ya existe esta información, ¿sí? Ya existe esa información. ¿Y por qué puede existir esa información? Recuerden que todo está implementado así, ¿no? Por ejemplo, hablemos de los de tiempo continuo. Si este condensador se queda cargado, es un voltaje que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Ya está. Matemáticamente, ¿eso qué es? Hemos dicho que esto, la dinámica de esto, ¿cómo se describe? Por una ecuación diferencial. Si yo quiero solucionar la ecuación diferencial, ¿qué tengo que tener en cuenta? Aparte de la propia ecuación. Ya, pero ¿qué más utilizo en la solución de la ecuación diferencial? ¿Qué tengo que tener? Los valores iniciales. ¿Y quiénes son los valores iniciales? La energía que está almacenada acá en forma de voltaje, ¿eh? Entonces yo tengo en cuenta eso y tengo una solución más exacta de lo que está pasando. Ahí está la matemática relacionada al sistema físico. Igual en los sistemas discretos hay información, ¿correcto? Antes de, ¿ya? Cuando no hay información antes de, se tratará de un sistema causal. ¿Correcto? Ya está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién? ¿A cuáles valores te refieres? ¿A los valores muestra, que son estos, o a los valores de tiempo discreto? Que son estos? Los valores de tiempo discreto no pueden tomar valores reales, ¿no? No pueden tomar valores reales. N es el conjunto, vamos a decir, de números enteros. O sea, de los reales extraes el conjunto de números enteros, ¿no? ¿Y quiénes son los números enteros? ¿No? Viene desde menos infinito, va hasta más infinito. O sea, n es mayor que menos infinito y menor que más infinito, vamos a poner así. Pero son enteros. Entonces, si yo parto de 0, este siempre es 1, 2, 3, y acá es menos 1, menos 2, menos 3. Puntos suspensivos para acá. No puede tomar valores reales. El n. El n, estamos hablando de n, ¿correcto? El valor muestra sí puede ser cualquier valor real. Por ejemplo, ya en un escalamiento que podríamos hacer, este sería 3.5, entonces este sería 3.8, por ejemplo. Y esos son valores reales, ¿correcto? Ya está. ¿Alguna otra pregunta de esto? No hay. Bien. ¿Listo? Representación de las señales, ¿no? Hemos visto forma gráfica, en forma funcional, también podemos representarlas en forma de tablita, ¿no? Y eso se llama forma tabular o como secuencia. Ahí está, ¿de acuerdo? Las secuencias pueden representarme señales infinitas, sí, de esta manera, consideren esto, ¿no? Puntos suspensivos a la izquierda, puntos suspensivos a la derecha, ¿ya? Ahora, si es una señal causal, comienza en 0, puntos suspensivos hacia la derecha, ¿correcto? Si es anticausal, puntos suspensivos hacia la izquierda, ¿ok? Ahí está la forma de representación. Recuerden que la flechita indica
el tiempo discreto 0. Este es el tiempo discreto 0, entonces este es el tiempo discreto 1, 2, 3, que no tiene nada que ver con el valor muestra, no se confundan, por favor, ¿ya? No tiene nada que ver con el valor. Aquí en la forma tabular se ve claramente, ¿no? La relación. ¿Ya? ¿Listo? La forma funcional y gráficamente. Ya hemos graficado también señales. ¿Ok? Lo que dice el último, ¿no? ¿Qué pasa si omitimos la flechita? El primero es el 0. Si acá no hubieran puesto esta flechita, que puede estar arriba, puede estar abajo, ya indistintamente. ¿Sí? El asunto es que me indica, ¿no? ¿Dónde comienza? ¿Sí? Entonces, si no hubiera puesto esta flechita, entonces yo diría acá es. ¿Correcto? Ya está. Bueno, representación. Las señales usuales, que ya también las hemos representado, ¿no? El impulso unitario, el escalón unitario, su representación funcional, la representación funcional del impulso unitario. Y fíjense algo interesante, ¿ya? El escalón unitario puede representarse por la función impulso o la secuencia impulso unitario, ¿correcto? Impulso unitario. ¿Ya? En realidad, más adelante vamos a ver, cualquier secuencia puede ser representada a través del impulso unitario. Cualquier secuencia. ¿No? Acá está representada en específico ¿quién? El escalón unitario. ¿No? Y es simplemente en base a operaciones. ¿Correcto? En base a operaciones. Muy bien. Entonces esas son las secuencias útiles, ¿no? Sinusoidales. Armónicas de tiempo discreto. Ahí está. ¿No es cierto? ¿Sí? Señales exponenciales, ¿no? Señales exponenciales. Dependiendo de los valores de A y todo lo demás, tenemos comportamientos, ¿no es cierto? Tenemos comportamiento, ¿ya? Sobre todo cuando A es negativo, pero está entre los límites -1 y 0, el comportamiento es oscilante, pero decreciente, ¿no? ¿Ya? Cuando A está entre 0 y 1 positivo, el comportamiento siempre va a ser decreciente, exponencial decreciente. ¿Correcto? Listo. A ver. Exponenciales complejas. Nosotros vimos exponenciales, ¿sí? Una señal exponencial, ¿cómo estaba? De x de n, vamos a ponerla así, ¿no? Igual a alfa a la n, ¿no? Listo. Entonces, alfa, dijimos, de manera general puede ser real o puede ser complejo. Un número complejo, ¿correcto? Si es real, ya hemos visto los casos. Creo que no hay ningún problema, ¿no? Tenemos las exponenciales reales, así se llaman, ¿ya? Si es complejo, ¿sí? Si es complejo, entonces según aquella denominación, entonces alfa sería igual a un módulo del número complejo e a la j omega 0 la fase, ¿no? Se ha representado el número complejo en forma polar, ¿no? Un número complejo se puede representar en forma polar o en forma rectangular. Acá está representado en forma polar. A ver, vamos a derivar aquello rápidamente, ¿ya? Entonces, reemplazando esto acá, ¿qué tendríamos? Que x de n sería igual a r por e a la j omega 0, ¿no? Que es el número complejo, elevado a la n, ¿no? Pero n afecta a r y afecta a esto, ¿no es cierto? Entonces tendríamos r elevado a la n por e a la j omega 0 n. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aplicamos a esa parte
de nuestra señal compleja, el teorema de Euler, ¿no? Entonces tendríamos Rn, ¿sí? Entonces esto sería coseno de omega 0 n, y como está acá más se sobreentiende, sería más j el seno de omega 0 n. Y eso es lo que tienen ahí, pues, ¿no? ¿Sí? Ya, igual, bueno, el Rn pues multiplica ambas partes, ¿no? Ya, lo completaremos. Rn coseno de omega 0, no es igual, se dio clarísimo. No, no es igual. Bueno, Rn, el seno de omega 0. Ahí está, ahora está igualito. Sí, ¿no? Y hasta de ahí sale, ¿ven? De ahí sale. Entonces, esta es una exponencial compleja, esta señal. Recuerden que esta es la señal, ¿no? X de n, acá está, ¿ya? X de n es igual a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos que pasa en una exponencial compleja? Que tiene dos partes. Esta parte de acá, que vendría a ser la parte real, y esta parte de acá, que vendría a ser la parte imaginaria, ¿eh? Imaginaria. Entonces, una exponencial compleja siempre tiene dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Se representan de forma independiente. La variación real es según el coseno, ahí está, ¿ven? Y la variación imaginaria es según la función seno. Ahora, dependiendo de lo que va R ya es un módulo, ¿no? Es un número real, ¿sí? Es un módulo, ¿correcto? Y ya sabemos qué pasa con este módulo, ¿no? Según n, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si está entre 0 y 1? Entonces, ¿qué clase de señal vamos a tener? ¿No? ¿Qué pasaría si es mayor que 1? ¿Qué clase de señal vamos a tener? ¿No? Y entonces de ahí nacen todos estos gráficos. ¿Ya? Ahora, en una señal compleja, ¿correcto? Podemos graficar el módulo y podemos graficar independientemente la fase. ¿Ya? Esto es importante, ¿sí? Comportamiento de módulo, comportamiento de la fase. Para las señales y también para los sistemas, ¿correcto? El sistema puede ser representado por una señal. Sí. ¿Cuál es esa señal? La respuesta al impulso unitario. Me representa a un sistema. Y entonces yo puedo hacer todo este análisis, ¿no? De los sistemas viendo el comportamiento de esa señal. Ya que vamos a ver cómo se consigue. ¿Correcto? Bueno, y hasta aquí nomás. Les explicaré algo más en práctica para que lo vamos a hacer.